campaña electoral, lunes, spots, bueno, se arranca un poco con todo. Voy a comenzar saludando a mi compañero. ¿Cómo está, Facundo? Hoy estamos solos. Estamos solos. Bueno, se tomaron unos días Giselle Rumó y también Nicolás Luca, así que están descansando, les mandamos un beso enorme. Y nosotros vamos a empezar a analizar todo con el ímpetu con el que arranca esta campaña electoral, que a veces parece un poco tímida y otras veces no tanto, con Iván Petrella, que está con nosotros, es director de Argentina 2030, de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. ¿Te puedo felicitar o no corresponde? Porque es mi cumpleaños. Porque es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, hoy cumplimos años, ¿qué le vamos a hacer? Todos envejecemos. Pero bueno, un poco para arrancar quisiera que me cuente qué es esto de Argentina 2030, porque a veces sentimos que la Argentina no puede tener una visión de acá a una semana o a un mes o a las próximas elecciones y sin embargo hay una Argentina 2030. Mira, a ver, es básicamente la mesa de pensamiento de mediano plazo del gobierno y te lo explico de manera corta. Un gobierno y un país puede trabajar un montón, renovando aeropuertos, pavimentando rutas, conectando cloacas, etcétera, etcétera. Todo un trabajo que es difícil, es costoso y hay que hacer, ¿no? Pero si vos solamente haces eso, lo único que estás logrando es ponerte al día con la agenda del siglo XX. Estás haciendo lo que otros países hicieron décadas atrás, ¿no? Y trabajas un montón, haces una pausa algún día, cansado de tanto trabajar, y miras a tu alrededor y decís, che, sigo 15 años atrasado. ¿Por qué? Porque no incorporaste ya en la agenda del gobierno, en la agenda de los ministerios, en la agenda de la discusión pública incluso del país, cosa que no es fácil hacer, la agenda del siglo XXI, que es el siglo en el cual estamos viviendo, donde hay toda una serie de preguntas y desafíos que en la Argentina a veces parecen de ciencia ficción, pero que en el resto del mundo son tapa de diario ahora y son de coyuntura ahora. La inteligencia artificial, por ejemplo. Ponele cambio climático, robótica, el futuro de la agricultura, digamos, hay cientos de temas. Entonces nuestra principal tarea es asegurarnos que el gobierno en todo momento tenga luces altas y luces bajas al mismo tiempo, ¿no? Mirar el corto plazo, mirar la coyuntura, pero cuando pensás la coyuntura y pensás el corto plazo, tener en vista también las décadas que vienen, porque si no lo que haces ahora, tal vez te termina saliendo muy mal dentro de 10, 20 años. Iván, ¿es la agenda del gobierno y también la agenda del Estado? ¿Tiene continuidad si el gobierno no continúa en el poder? Bueno, la verdad que eso habrá que verlo. Este gobierno fue el primero en armar algo que específicamente tenía que ver con pensar en el mediano plazo, con extraernos de la microcoyuntura en la cual vivimos constantemente, ¿no? Por los vaivenes del país. Yo quiero pensar que un próximo gobierno, tal vez con otro foco, tendría el mismo ímpetu, ¿no? Porque en un mundo cambiante, turbulento, vos mencionaste inteligencia artificial, donde la disrupción tecnológica trae desafíos que se vienen y ya están, si no estamos pensando en esto, vamos a seguir cada vez más atrasados en relación al resto del mundo. Este tiempo que usted estuvo trabajando en Argentina 2030, ¿fue consultando a la oposición, a dirigentes de la oposición? ¿Hubo un trabajo en conjunto? Porque, bueno, las elecciones siempre pueden traer cambios de gobierno y entonces sería trazar una línea ya que va más allá de los gobiernos de turno. Siempre hacemos el intento de ampliar el abanico lo máximo posible. A ver, te doy 2 o 3 ejemplos, ¿no? Porque el trabajo nuestro, a veces sí, a veces no, también termina permeando y contribuyendo a las políticas públicas. Vos tenés, por ejemplo, hoy la provincia de Buenos Aires. Por un lado, se consolidaron las pruebas a aprender. La evaluación educativa, netamente agenda del siglo XX. Otros países lo vienen haciendo hace 40, 50 años. Nosotros recién 5 o 6 años, más o menos consistentemente. Al mismo tiempo, provincia de Buenos Aires tenés, también Ciudad de Buenos Aires, programación y robótica en la currícula de los colegios primarios, ¿no? Ese es un ejemplo. Luces bajas, evaluación educativa. Luces altas, programación y robótica. La Secretaría de Gobierno y Ciencia y Tecnología este año está terminando el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, con enorme participación de la sociedad civil, enorme participación del sector privado y la participación también de dirigentes de la oposición. Otro ejemplo de esta agenda es en el Senado. Gabriela de Michetti, Federico Pinedo y Miguel Ángel Pichetto también, emulando una iniciativa chilena muy exitosa, armaron la Comisión del Futuro, como una comisión en el Senado que básicamente se trata de evaluar estos desafíos que, insisto, porque esto es lo importante para entender, hablamos de desafíos del futuro, en realidad son desafíos del presente, ¿no? No son desafíos de pasado mañana, son desafíos de hoy. Tengo que confesar con cierto malestar que muchas veces también trajimos para participar de conversaciones figuras del exterior muy importantes
Y ahí siempre invitamos intelectuales y pensadores de otro palo, por así decirlo. Y nunca logré que viniera nadie. Ahora, Digo la verdad. qué interesante, Sí. ¿no? Porque mencionás que todo un trabajo a futuro, con comisiones de la Argentina del futuro, con visión a futuro. Y pareciera ser que entonces en los 4 años de gestión se olvidaron del presente, porque en las últimas elecciones en las PASO la gente no acompañó el futuro que estarían elaborando en algún punto. Sí, a ver, yo diría una o dos cosas. Por un lado, claramente, ¿no? El resultado no fue el resultado que queríamos, que esperábamos y que buscábamos. Esto está clarísimo. Al mismo tiempo, nos votaron más de 8 millones de personas, ¿no? O sea que creemos, y tenemos que estar a la altura de esto, representar una parte importante de la ciudadanía y esperamos y creemos que vamos a mejorar ese resultado en las elecciones de octubre. Al mismo tiempo, reconociendo las enormes dificultades macroeconómicas y económicas que tenemos hoy, dificultades que no pudimos resolver, está clarísimo, y que no pudo resolver ningún gobierno en los últimos 70 años. La verdad son problemas que venimos arrastrando una y otra vez. Se dice mucho que el problema nuestro no es tanto que tenemos desafíos o tenemos problemas, sino que son siempre los mismos problemas, ¿no? O sea que no avanzamos, no cambiamos de tema. Reconocemos eso y estamos trabajando para eso. Por el otro lado, creo que hay muchas cosas que sí hicimos y que hicimos bien y que vale la pena rescatar. El trabajo en educación, que recién hablábamos, creo que es un ejemplo patente de eso. Incluso las pruebas a aprender con las escuelas Faro, donde pusimos mayor foco en las escuelas más vulnerables y peor resultado, en las últimas pruebas a aprender son las que más mejoraron, de todas, ¿no? Y eso es porque tenés análisis, estadísticas y políticas públicas que antes no tenías. Bueno, pero hay cierto sector que dice que por el otro lado se cerraron escuelas, ¿Sabes? No es cierto. ¿no? No es cierto que cerraron escuelas. No, más aún, tomando de nuevo el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, cuando María Eugenia llega a la gobernación, vos ibas a mí me pasó esto parecido en el Ministerio de Cultura, que yo trabajé los 2 primeros años en el Ministerio de Cultura. Cuando llegaron a la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Educación, en distintas direcciones, tenía distintas listas de escuelas. O sea que no había una lista única, homogénea, que te decía hay tal número de escuelas. Distinta dirección tenía un número distinto. Lo cual significa que no tenías ninguna idea de cuántas escuelas tenías. O sea que se empezó de esa base. Temas de seguridad, que también es un tema central en la vida de todos nosotros. Se ha avanzado un montón. La Argentina pasó de ser, creo, el 5º o el 6º país más inseguro de América del Sur a ser el 2º más seguro, recomponiendo estadísticas que no existían y avalados hoy por la ONU, con reducción en cantidad de homicidios, secuestros exhaustivos, etcétera, etcétera. Ni hablar del tema de la obra pública transparente, más barata hoy que hace 5 años, con la inflación que todos sabemos que hemos tenido. O sea que han habido enormes avances. Claramente, en lo económico no pudimos avanzar como queríamos y creemos, y yo creo personalmente, pero también es la postura del presidente Macri, creemos que para avanzar en lo macroeconómico, como no se pudo hacer nunca, hace falta realmente un diálogo mucho más amplio entre toda la clase dirigente. En un contexto de extrema crisis, digamos, que arrastra a la Argentina el último año, sobre todo, es difícil pensar en largo plazo. ¿Cómo se paran ustedes ahora en lo que resta de la campaña para convencer y lograr torcer lo que parece, de alguna manera, el destino ya echado? A ver, yo no creo que sea el destino echado, la verdad. A ver, el gobierno hoy, hay que decirlo, nuestro principal foco es en la gestión, ¿no? Esa es nuestra principal responsabilidad. Para eso nos votaron así casi 4 años, ¿no? Para gestionar, para gobernar y para tratar, dentro de que logramos hacer, mejorar la condición de vida y la calidad de vida de todos los argentinos. Ese es objetivo. Bueno, técnicamente número 1. no sucedió por los índices de pobreza subieron, por ejemplo. Entonces tenés una mayor porción de la población viviendo en peores condiciones. No, eso es cierto, pero separo 2 cosas ahí. Separo, por un lado, cuál es nuestra intención y cuál es nuestra principal tarea, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, los resultados. Y lo que les venía diciendo antes, hay toda una serie de rubros: educación, seguridad, infraestructura, energía. La lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico. La transparencia del INDEC. Lo Nadie meto en su duda día. de que hubo cosas buenas, pero Que bueno. se mejoró mucho. Por el otro lado, tienen razón ustedes, ojo, y tienen razón muchos de los votantes que nos dijeron esto en las PASO. La situación económica es mala. Mucha gente está viviendo peor. ¿Y ahí qué decimos? Cometimos errores, obviamente, podemos enumerar errores si quieren, yo tengo mi lista de errores, pero principalmente creo, lo que hay que resaltar, y creo que tiene que ser un gran aprendizaje
para nosotros y también para toda la clase dirigente, donde incluyo políticos de otros partidos, también empresarios, también sindicalistas, también líderes sociales, que los problemas que tenemos hoy no los inventamos nosotros. Son problemas que tenemos hace muchas décadas. Por ende, la solución, estamos convencidos, no va a pasar por el esfuerzo solamente de un gobierno, y mucho menos en una gestión. Y para eso hay que abrir la cancha, nos tenemos que sentar todos, tenemos que decir en público lo que decimos en privado y poner responsablemente todas nuestras posturas de manera transparente sobre la mesa. Si no, esto no avanzamos. Pero el que habla de un acuerdo político es Alberto Fernández. Digo, ¿usted también cree que la única vía es a través de un acuerdo político entre varios sectores? Nosotros, si uno recuerda estos 4 años, casi 4 años, siempre pensamos eso. Digamos, llamamos a los gobernadores el día después de haber ganado la elección, ¿no? Y nos juntamos con todos los gobernadores para empezar a consensuar una política mucho más federal que existe hoy. El federalismo podríamos incluir como uno de esos avances. Después de la elección de medio término, también llamamos al pacto fiscal, también con los gobernadores. Y hace un par de meses los 10 puntos de consenso que nosotros pensamos son muy básicos: independencia del Banco Central, no truchar los números, o sea, la independencia del INDEC, el equilibrio fiscal, etcétera, etcétera. O sea, siempre tuvimos esa intención. Claramente lo tenemos que hacer mejor. Eso es cierto, lo tenemos que hacer mejor porque mucha gente no respondió como queríamos, y eso no es solamente responsabilidad de ellos, también es responsabilidad nuestra, ¿no? Ser mejores en una próxima etapa. Qué corta que va a ser la campaña, ¿no? La campaña va a ser corta prácticamente porque está arrancando como tímidamente con más ímpetu ahora, a 30, 35 días de la fecha. ¿Y cómo imagina estos días, ¿no? para el sector principalmente de Cambiemos? Mira, la campaña va a ser corta, como decís, y es lo que corresponde. Es lo que corresponde, insisto, en un contexto económico complicado donde nuestra principal tarea es la gestión, gobernar. La campaña no puede no ser una campaña corta. Eso por un lado. No nos tenían muy acostumbrados. Yo todo el tiempo decía, la campaña no empieza nunca. Bueno, ¿Dónde está? Una campaña corta. En algún punto todos los sectores políticos se pusieron de acuerdo en que no haya mucha provocación en ese sentido. Y eso también es, hay que valorar. Yo creo, otro ejemplo más de la creciente madurez del sistema político, el sistema democrático argentino. Recordemos que pase lo que pase en las elecciones de octubre, vamos a vivir 2 hitos. Por un lado, la primera vez que un gobierno democrático en Argentina cumple todo su mandato con minoría en ambas cámaras, ¿no? Y por otro lado, la primera vez que termina, en tiempo y forma, un gobierno no peronista desde el surgimiento del peronismo. No son datos menores, son hitos políticos en la democracia argentina que marcan y deberían marcar un antes y después en nuestra historia política. Ahora, de nuestro lado, porque me preguntabas de la campaña nuestra, creo que lo mencionamos antes al pasar. En campaña, nuestra principal tarea, creemos, es estar a la altura de lo que nos reclaman las personas que nos votaron. Y las personas que nos votaron en las PASO son personas que nos votaron, obviamente, a pesar de la situación económica, ¿no? También pidiendo muchas reformas que no se hicieron, digamos. Están todavía expectantes muchos empresarios, por ejemplo, o la clase media que todavía tiene capacidad de pensar en invertir en la Argentina o tiene capacidad de ahorro y volcar ese dinero en la Argentina, esperaba ciertas reformas. ¿Cree que, digamos, dentro de su equipo, incluso pensando en Argentina 2030, nuevamente gane quien gane, se pueden sentar todos en una mesa a analizar esas propuestas y avanzar con esas reformas, o lo ve difícil? No, a ver, yo estoy convencido que la Argentina puede mejorar y puede cambiar. Y que mejoró y cambió estos 4 años. Y si mejoró y cambió estos 4 años, no es por mérito solamente del gobierno. Es por mérito del gobierno en parte, pero también de partes de la clase dirigente y la clase política, que no son parte del gobierno, que supieron ver que las cosas que se proponían eran una mejora para la ciudadanía y que por ende pudieron sentarse, consensuar e implementar reformas en conjunto. No nos alcanzó y no le alcanzó a la sociedad argentina tampoco, porque hay muchísimo pendiente. Pero todo lo que pase de acá al futuro va a depender de que cada vez más dirigentes, cada vez más políticos, cada vez más empresarios, cada vez más sindicalistas, insisto con esto, cada vez más líderes sociales, puedan tener una visión compartida de por lo menos la dirección hacia dónde hay que ir. Y después, obviamente, podemos discutir, incluso negociar las herramientas, pero no podemos tener direcciones completamente opuestas hacia dónde tiene que ir el país. No podemos tener concepciones radicalmente distintas de la democracia.
No podemos tener concepciones distintas de la justicia. No podemos tener concepciones radicalmente distintas del lugar de la Argentina en el mundo, ¿no? Estas son las cosas que otros países que avanzaron lograron tener como una especie de paraguas de contención de la pelea política para pelear o para discutir o para dirimir elecciones en un margen mucho más estrecho. Y hacia eso tenemos que ir. Para terminar, una campaña corta, dijimos. Campaña corta. Una campaña, ¿usted cómo la imagina? ¿Con mucha rivalidad o una campaña dentro de los marcos naturales? Mira, para nosotros el rival no es Alberto Fernández. Para nosotros el rival es, por un lado, la resignación, la idea que la Argentina, porque estamos de nuevo en crisis, no puede cambiar y por ende todo da lo mismo. Y por el otro lado, nosotros mismos. Digamos, nosotros como gobierno, como funcionarios, tenemos que ser mejores de lo que fuimos estos 3 años y pico, estos 4 años. Y como tercer punto, ¿podríamos decir que una campaña sin Mauricio Macri? Porque no aparece mucho en los spots, algunos dicen que se trata de ocultar la imagen del presidente. Primero, Mauricio Macri es ultra conocido desde la época de Boca, es presidente ya hace casi 4 años, es imposible ocultar a Mauricio Macri, no tiene ningún sentido eso. Pero, ojo, que para nosotros, de nuevo, el principal protagonista de esto que está viendo la Argentina hoy es la ciudadanía. Por eso mostramos a los ciudadanos, a la gente, usamos durante las PASO los videos que nos mandaba el ciudadano, porque el protagonista es la gente, es el ciudadano, es el votante. Son los protagonistas del país y de la democracia. Y nosotros tenemos que poder reflejar eso no solamente en la campaña, sino en nuestro día a día en la gestión. Iván, muchas gracias por estar con nosotros y principalmente ojalá se continúe con un trabajo de una Argentina a un futuro y no tener que estar constantemente pensando en los problemas del presente que parecen en un loop, ¿no? Que siguen estando siempre los mismos. Bueno, gracias y éxitos en la campaña. Gracias por la invitación y nuevamente feliz cumpleaños. Muchas gracias. Vamos a un corte, enseguida regresamos.